Occidente ha congelado las reservas de Rusia y Moscú ahora ha dirigido su atención a los activos de los bancos de la Unión Europea, fondos pertenecientes a bancos alemanes e italianos que aún están en Rusia. Es bastante interesante notar que los bancos europeos siguen operando en el país 2 años después de iniciada la guerra, y la razón es bastante simple: están ganando una gran cantidad de dinero. La economía rusa no se está colapsando, de hecho, está en plena ebullición con un aumento del gasto público, subsidios generales para el pueblo ruso y movilización militar. Todo está inyectando dinero en la economía, ayudando a aumentar el PIB y los estándares de vida. Como resultado, la gente está tomando préstamos, comprando casas y el consumo está en auge. Y aquí es donde entran los bancos. Hay una razón muy simple para que los bancos europeos sigan operando en Rusia. Los tipos de interés en Rusia están altos para evitar que la economía se sobrecaliente. Hoy en día rondan el 16%, por lo que los bancos con dinero en el país están ganando mucho, incluso aunque estén emitiendo menos préstamos debido a las sanciones occidentales. Los beneficios de los bancos europeos se han disparado. Esto es genial para los bancos, pero también significa que tienen miles de millones de dólares en activos atrapados en el sistema financiero ruso, dinero que simplemente no puede salir sin la aprobación del gobierno. Sería extremadamente difícil vender y salir de Rusia. Puedes salir, pero venderás a precios de saldo, y mientras Occidente tenga el dinero de Rusia, Moscú va a atrapar los fondos de sus enemigos también, los fondos de sus oponentes en el país. Así que si Europa decide dar sus activos a Ucrania, los activos rusos, pues Rusia puede retener y confiscar también. Los activos occidentales están atrapados a menos que se los vendan al gobierno ruso, a un enorme descuento, claro, lo cual al fin y al cabo es otra forma de confiscación. Así que no hay buenas opciones para los bancos europeos a día de hoy. Y ahora Rusia ha tomado acción. Un tribunal ruso ha congelado 1.000 millones de dólares en activos de Deutsche Bank, Commerzbank y Unicredit, bancos alemanes e italianos que operan en el país. Se suponía que estos bancos debían proporcionar garantías para un plan de Gazprom, pero una vez más, debido a las sanciones occidentales, tuvieron que retirarse del acuerdo, lo que esencialmente fue una especie de incumplimiento, por lo que Rusia incautó sus activos, incluidas acciones e inmuebles. Esto confirma los peores temores de Occidente. Si ocurre una confiscación total de los 300.000 millones de dólares, habrá represalias. Mirando las reservas globales de divisas, las apuestas son extremadamente altas. Las monedas occidentales, incluido el euro, el yen y el dólar, representan el 90% de todas las reservas, frente a solo el 8% de la población mundial. Así que puedes ver la enorme cantidad de control que tienen estas monedas y el papel que los bancos centrales aún juegan en ellas. Confiscar los activos rusos es un claro exceso. Estás arriesgando billones de reservas, ¿para qué? Por una suma máxima de unos 300.000 millones de dólares. Incluso hay informes que sugieren que los activos congelados tal vez solo sean 200.000 millones como máximo. El problema ahora además es un nuevo tipo de tenedores de deuda occidental. Antes solían ser bancos centrales, pero esta situación está cambiando y es un problema. En la última década, las tenencias nominales de los bancos centrales se han mantenido estancadas, y esto no es bueno. El mundo se está volviendo mucho más rico, pero las tenencias de bonos estadounidenses no están creciendo. Por otro lado, los inversores privados están comprando más y más. Han alcanzado casi el mismo nivel que los bancos centrales, alrededor de 3,5 billones de dólares. Y aquí está el gran problema con eso. Los inversores privados son personas como tú y como yo. Gente sensible al precio, lo que significa que demandan un mayor rendimiento para mantener la deuda. Su principal objetivo es tener un mejor rendimiento. Los bancos centrales son una cuestión diferente. Ellos mantienen los bonos del Tesoro de Estados Unidos porque son líquidos y porque son un activo donde almacenar valor. Los tenedores privados, sin embargo, son mucho más rápidos en vender su deuda que los bancos centrales. Pueden simplemente deshacerse de todo de un día para otro. Así que hagamos un ejercicio mental. Si Occidente decide confiscar los activos rusos, espantarás aún más a los bancos centrales globales. Comienzan a diversificarse aún más y te quedas con la peor fuente de inversores, todos los especuladores. Los rendimientos de los bonos se volverán más volátiles con el tiempo y esto no es bueno para la economía estadounidense en general. Y sabiendo esto, ¿crees que Occidente consideraría la confiscación como estrategia? Simplemente no vale la pena los efectos de rebote. Confiscar 300.000 millones de dólares arriesgaría la caída de un mercado de bonos de varios billones de dólares. Pero Janet Yellen, la jefa del Tesoro de Estados Unidos, sigue presionando por la confiscación. Sigue empujando al G7 a emitir bonos de la libertad para Ucrania y, por supuesto, los bonos estarían respaldados por los activos congelados. Probablemente vaya a suceder. En principio solo están ya ultimando los detalles. Habrá más y más confiscaciones en ambos lados. Rusia afirma que tienen su lista de activos occidentales para incautar, y esto incluye empresas, bienes inmobiliarios y terrenos. Así que Putin solo está esperando a que Occidente dé el primer paso antes de desatar su propia ola de incautaciones.
Y mientras Occidente y Rusia están ocupados peleando, China está terminando su batalla para revitalizar la economía y se están poniendo realmente serios al respecto. Hemos hablado de cómo China preferiría tomarse su tiempo, pero eso ya no es posible. Tienen que acelerar su calendario para impulsar su propia economía doméstica rápidamente. Pekín ahora se enfrenta a dos grandes vientos en contra. El primero es la contención de sus industrias por parte de Estados Unidos. Incluye todas las tarifas comerciales, la guerra comercial, las sanciones fiscales, y si Occidente puede hacer que China exporte menos, pueden ralentizar su crecimiento y lo estamos viendo en múltiples sectores, especialmente en vehículos eléctricos y paneles solares. En el ámbito doméstico, China necesita contener el colapso inmobiliario también, y se trata de revertir el sentimiento de los consumidores chinos. Esto se conoce como el efecto riqueza, y se aplica a todas las economías, ya sea Estados Unidos o China. Desde 2022, los precios de las viviendas en China han estado cayendo mes tras mes, ahora alcanzando una caída de casi el 5,6% en abril del mes pasado. Y esto está afectando al sentimiento del consumidor, y aunque esto sea solo sobre el papel, cuando tu patrimonio neto baja, tiendes a gastar menos. Ese es el efecto riqueza. La gente quiere ver un cambio, o al menos que los precios se estabilicen antes de sentirse lo suficientemente confiados como para consumir. Han resuelto el problema con las exportaciones. Las exportaciones están creciendo enormemente en todo el mundo y por eso tenemos la reacción de reclamos de sobrecapacidad por parte de Occidente, pero la economía doméstica aún necesita trabajo. Y es por eso que el gobierno chino ha sacado las grandes armas. Han emitido bonos por valor de 1 billón de yuanes. Esta es una emisión masiva que equivale a unos 138.000 millones de dólares. El impulso al PIB aquí podría ser de hasta un 1%, pero echemos un vistazo a la duración de los bonos. 20 años, 30 años e incluso medio siglo, 50 años. China está pidiendo más dinero a tipos de interés más bajos y los está fijando ahora esos tipos de interés. Esto es lo que Yellen debería de haber hecho cuando los tipos eran baratos en Estados Unidos hace unos años. China lo está haciendo ahora, no tienen que devolver la deuda en décadas, y este estímulo está llegando a un tipo de interés muy barato. Podemos ver los rendimientos de los bonos chinos cayendo especialmente en los últimos 12 meses. Los bonos a 10 y 30 años están comenzando a bajar hacia el 2%, casi la mitad del tipo de hace 5 o 6 años. Y la razón es muy simple. Debido al colapso inmobiliario, los inversores domésticos chinos solo tienen dos lugares seguros para obtener rendimientos ahora mismo. Uno de ellos, por supuesto, es el oro. El otro son los bonos a largo plazo, que dan rendimientos garantizados. Y como China aún no tiene una crisis de inflación, los rendimientos podrían seguir cayendo para estimular la economía. Así que los inversores locales están invirtiendo en deuda china en gran medida. Por eso el gobierno está inundando el mercado con bonos por valor de 1 billón de yuanes. Por un lado necesitan impulsar el consumo doméstico, y por otro lado, pedir dinero prestado es bastante barato. ¿Es ahora o nunca? Y aquí está la gran pregunta. ¿Cómo desplegarán el dinero? Y si China lo hace correctamente, la economía se disparará, sorprenderá a Estados Unidos. Pero si lo manejan mal, inflarán una nueva crisis inmobiliaria otra vez. China tiene que reducir la carga de deuda de los promotores inmobiliarios, lo que significa evitar que pidan dinero en exceso. Pero al mismo tiempo no puede dejarlos caer por completo. Para lograr esto, tiene que haber alguna medida inflacionaria y por eso tenemos el billón de yuanes. Pekín tiene que infligir tanto deflación como inflación al mismo tiempo. El principal impulso es reducir los inventarios de viviendas en el mercado. En otras palabras, comprar el suministro de viviendas para estabilizar los precios. Para hacer esto, China está reduciendo el pago inicial de las viviendas y está a punto de inyectar 42.000 millones de dólares para comprar viviendas que están sin vender. Por ejemplo, si eres comprador por primera vez, ahora solo necesitas poner un 15%. Si estás comprando una segunda vivienda, solo es el 25%. Ambos pagos iniciales han bajado un 5%. Y esto los lleva a tasas históricamente bajas. China está tratando de que la gente vuelva al mercado inmobiliario reduciendo las barreras de entrada. Quieren que los compradores vuelvan al mercado. La segunda estrategia de China es aún más radical. Es un programa de refinanciación para permitir que las empresas estatales compren viviendas, y aquí es donde entran los 45.000 millones de dólares. 21 bancos y entidades de crédito recibirán 45.000 millones de dólares a un tipo de interés de solo el 1,75% durante 4 años. Los bancos pueden tomar este dinero y prestarlo a empresas estatales para comprar viviendas sin vender. Es básicamente un rescate del gobierno chino. El dinero se canaliza al sector bancario para que se compren esas viviendas. Ahora, ¿no inflará esto la burbuja otra vez? En primer lugar, esto es muy diferente de los rescates de Wall Street en 2008. El gobierno chino es esencialmente ahora el proveedor de viviendas. Los promotores inmobiliarios todavía tienen prohibido pedir préstamos en exceso. Esto no es un rescate para los ricos, sino un rescate para las masas. Y hay dos salvaguardias que China impone en este esquema.
Las empresas estatales con mucha deuda no pueden participar, y esto es para asegurar que las empresas no colapsen de repente. Y en segundo lugar, las viviendas solo se pueden usar para viviendas públicas. Las casas deben venderse o alquilarse a la gente. Y bien, ¿puede esto funcionar o simplemente colapsará? Realmente depende de cómo el Estado asigne el dinero. Pero los mayores ganadores aquí son los bancos chinos y los promotores, porque el presidente Xi Jinping acaba de evitar un colapso mayor, y es por eso que los precios de las acciones han subido un 20, 30 o incluso en algunos casos un 40% en solo una semana. Todos ahora son optimistas porque el colapso inmobiliario podría haber tocado fondo. Este podría ser el gran punto de inflexión para la economía china. El rescate de China es extremadamente específico. No están inundando el mercado con cheques de estímulo, sino que están haciéndolo muy dirigido al sector inmobiliario, no olvidemos eso. Y terminemos con el gas ruso barato para China, el nuevo suministro de gas de Rusia a China. Durante mucho tiempo, China y Rusia han contemplado la construcción de un nuevo gaseoducto para suministrar más gas a Pekín. Han confirmado que el acuerdo se firmará muy pronto. Y si el gaseoducto Siberia 2 entra en funcionamiento, esto proporcionará a China 50.000 millones de metros cúbicos de gas a través de Mongolia, y este gas a un precio muy barato. Además, las transacciones se realizarían en moneda local. China y Rusia comparten frontera común, y el gas se transportaría a través de un gaseoducto. No se puede imponer un límite de precio. ¿Cómo puedes hacerlo con un gaseoducto? Tampoco puedes detener los barcos rusos, porque ni siquiera hay necesidad de barcos. Así que las sanciones son efectivamente inútiles en este punto. El gas seguirá fluyendo, le guste o no, a Estados Unidos. Esto asegura el suministro energético de China y, por supuesto, permite que la economía china se dispare aún más por delante de Occidente. Así que, si Pekín contiene bien su crisis inmobiliaria y obtiene aún más gas barato de Rusia, el crecimiento económico de China se disparará. Como siempre, espero tus opiniones en los comentarios y nos vemos. Un saludo.